Seguimos con más información. Es momento de irnos al Ecuador para el contacto con César García, porque tenemos que hablar de más violencia. Y en este caso, de esta masacre en una cárcel de Esmeralda. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maga? Un gusto. Yo estoy en los exteriores del Servicio Integral de Personas Privadas de la Libertad, de donde a cuentagotas la información ha ido saliendo. Hemos estado investigando sobre lo que pasó en Esmeraldas, esta nueva masacre atroz, realmente impresionantes las imágenes que se viralizaron, de ver esos cuerpos cercenados, algunos decapitados. Ha dejado un saldo ya definitivo de 17 privados de la libertad, quienes murieron, la mayoría de ellos integrantes de los choneros y de los lobos. Pues a través de la información que se ha podido divulgar en los operativos que se han realizado, se sabe que esta masacre fue planeada con un mes de anticipación en Colombia por parte de un líder de la agrupación Los Tiguerones, esta organización del crimen organizado que está en una pugna de liderazgo tras la captura de los hermanos William y Alex Alcíbar, alias el Negro Willy, quien fue justamente el fundador de los Tiguerones, que tuvo un pasado como agente penitenciario, conoce bien las cárceles y por ello la cárcel de Esmeraldas resulta ser un santuario de los Tiguerones para ellos. En esta afán de ganar la hegemonía dentro de la cárcel, se habría ordenado aniquilar a todo aquel que sea de una banda contrincante. Es por esto que tras robarle las llaves a un soldado que acudió a atender una supuesta muerte, terminan ingresando al pabellón A, en donde se produce esta masacre. Claro. Habló el jefe del operativo para retomar el control de la cárcel y lo escuchamos a continuación, Maga. Ante los amotinamientos en la ciudad de Machala y ciudad de Esmeraldas, en los centros de privación de libertad, la Brigada de Caballería Blindada número 11 Galápagos, a través del Grupo de Caballería Blindada 31 Machala, ejecutó una operación de control de armas, municiones y explosivos en el centro de privación de libertad Chimborazo número 1, en el cual se decomisó 34 teléfonos móviles, 31 armas blancas, una gran cantidad de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y objetos prohibidos en el interior de este centro. El ejército ecuatoriano continúa ejecutando las operaciones militares dentro de los centros de privación de libertad por la seguridad del país y de la provincia. Bueno, César, así lo escuchábamos, ¿no? Una de las autoridades hablar acerca de este operativo y de estas ejecuciones que se dieron en estas cárceles de Esmeralda. Sí, y lo que sigue llamando la atención, la denuncia internacional incluso, es que siguen metiendo drogas, siguen metiendo armas, con armas blancas. La mayoría fue las ejecuciones que se produjeron en el interior de este centro carcelario que tiene 1.500 presos, Maga, y que se sabía por informes de inteligencia que habían problemas meses atrás. De hecho, los familiares, las mujeres de los privados de la libertad advertían que una vendetta de estas características iba a desarrollarse. Pudimos tener contacto con el capellán de la cárcel de Esmeraldas, que es un cura de origen español, quien habla de todo lo que venía sonando meses atrás sobre lo que iba a acontecer. Lo escuchamos. Si las familias que están en contacto con nosotros, con el vicariato, se llevan alertando de esta serie de problemas y de esta serie de inconvenientes que puedan ocurrir o que pudieran ocurrir como han ocurrido. Sí sé que desde primeras horas de la madrugada estaban alertando al SNAI, sé que habían advertido, hay documentos que dicen que ellas han advertido, ellas llevan clamando porque haya un cuidado y una protección mucho más grande para evitar toda esta serie de problemas, porque creo que puede ser un problema en cadena. Resulta que en las cárceles están ahora combinando diferentes GDO y claro, es como un poco incitar a que existan estos actos de violencia. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que la situación está muy complicada, que los índices de violencia han aumentado durante este último año y que ese control que se dice que hay de las cárceles acaba siendo un control que no es real. Hemos visto Machala,
estamos viendo ahora Esmeraldas y esperemos que esto no siga incendiando cada una de las cárceles, porque esto normalmente lo que incentiva es a la venganza y un poco a la confrontación. Pero por desgracia es también lo que se dice desde ámbitos estatales, violencia con violencia. No existen espacios de diálogo. Y mientras aquellos que tienen el poder en sus manos de la gobernabilidad no pasen con el pueblo a dar modelos y ejemplos de diálogo, de construcción social, probablemente lo que estamos enseñando es a todo nuestro pueblo a confrontarse más que a llegar a diálogos y a consensos. Y todo esto lo que va a provocar es que sigamos destruyendo como comunidad y como pueblo. César, escuchábamos al capellán entonces de la cárcel de Esmeralda y en este caso mencionaba, ¿no? El aumento de estas situaciones violentas que se están viviendo en el país, pero aquí en Esmeraldas en estos últimos años. En una semana 30 han sido los muertos en las cárceles. De Machala primero, en donde se enfrentaron Sao Box Lobos contra Choneros y Lobos. En esta oportunidad Tiguerones. Se anunciaba una reconfiguración. Mientras matan a uno acá en Ecuador, esto es importante entender el fenómeno, Maga. Sí. Matan a un líder y hay un vacío. Ese vacío tiene que ser ocupado. Y para poder tener el control al menos de los centros carcelarios hay que aniquilar al oponente. Y esta mezcla muchas veces en una sola cárcel de los GDOs termina en este tipo de masacres. El ejército está una vez más dentro. Hay algunos miembros, no todos, que han sido también infectados por la corrupción y que terminan siendo parte del problema. Pero esta es una cuestión que parece no terminar acá en el país cuando las muertes y los asesinatos de estas características han evidenciado la vulnerabilidad del Estado, que aún es incapaz de tener el control de las cárceles. César, los principales motivos que se dan estos motines o estos enfrentamientos tienen que ver con la población carcelaria, la situación en la que se vive dentro o también esta presión social que hay afuera. Las dos cosas. Por una parte tenemos una cárcel sumamente pequeña en la provincia más pobre del país, como Esmeraldas, que tiene 1.500 presos y según el índice de lo que recomiendan las organizaciones mundiales, de cuántos guías deberían tener para 1.500 presos, pues no se da abasto. Necesariamente hay que reformar todo el sistema penitenciario, no hay una real rehabilitación, están encerrados, no se espera que esta gente pueda reincorporarse a la sociedad. Lo que están buscando es perfeccionar, aprender mucho más en las cárceles y prepararse para incluso desde esos espacios ordenar asesinatos, hacer planificaciones criminales. En realidad todo un desorden. Viene la cárcel del encuentro en el mes de octubre. Esta solo va a acoger a un número limitado de cabecillas, pero en realidad no damos pie con bola en este problema. ¿Y cuáles son las medidas que está tomando el gobierno o cómo viene trabajando el gobierno para abordar esta crisis carcelaria que hay? Más que nada en este lugar, después del número que nos has dado de los diferentes ataques y la cantidad de muertos. Bien, esto es lo que preocupa porque por ello los familiares de los muertos hoy cerraron las vías en Esmeraldas, quemaron llantas en las inmediaciones, porque no hay un horizonte, al menos en el tema penitenciario. Crear más cárceles es solamente parte del problema. Pueden ir y de alguna manera desconcentrarse este hacinamiento. También mandar presos hacia sus respectivos países para un poco ir el costo que cuesta, el costo que tiene el poder financiar a cada uno de los reclusos, reducirlo. Pero como te explico, hay un problema de fondo, una política penitenciaria que diga, bueno, estas personas son las que sirven, estas personas vamos a reintegrarlas a la sociedad después de que cumplan sus penas, o simplemente los vamos a tener ahí como animales recluidos junto a los propios de su misma organización, esperando el tiempo para que se maten entre ellos. En realidad no hay un horizonte en este sentido y es importante que las autoridades lo tomen en cuenta y se hagan una autocrítica, porque ya vamos 2 años de esto.
Esta crisis empezó, por cierto, no en esta presidencia, comenzó desde el 2021, hay más de 500 presos que han resultado eliminados, pero ya se necesitan resultados o al menos una hoja de ruta que nos permita decir que por aquí vamos a salir de esta problemática. Esto también se da de la mano de esta construcción de cárcel de máxima seguridad que quiere hacer Daniel Noboa, el presidente, más allá de las lejanías de los lugares, pero esto también podría comenzar a erradicar o poder abordar esta crisis carcelaria con los hacinamientos y demás, ¿no? Sin duda, hay que analizar que cada país es un mundo diferente, a pesar de tener similitudes en Latinoamérica. Este modelo, de alguna manera, se ha inspirado en el modelo Bukele, pero nosotros que hemos tenido la experiencia de poder conocer de cerca, eso es diferente. Maras, Maras Salvatruchas, Barrio 18, dos organizaciones, tres como máximo, que tienen un origen muy similar. Pero acá son grupos que están ligados a carteles del narcotráfico, claro, y que claramente lo que tratan es de dominar rutas. Tenemos 20 agrupaciones que han sido denominadas como terroristas y todas esas están mezcladas, tienen una misma consigna: seguir diciendo quién es el que tiene liderazgo y acumular la mayor cantidad de poder para apoderarse de las rutas y ser los brazos armados de estos carteles que están operando acá en el Ecuador. Si no se entiende bien la realidad y se estudia a estas agrupaciones y se ataca el tema de fondo, que es el alto índice de pobreza, Esmeraldas, la provincia más pobre, es muy parecido a Haití, una población con gran carga étnica negra, en donde la mayoría de jóvenes o se juntan a estas agrupaciones o están destinados a morir en barrios pobres, sin oportunidad de educación, sin oportunidad de trabajo. Es ahí en donde hay que generar políticas públicas para darles oportunidades, que vayan a estudiar en lugar de estar siendo reclutados por esta gente que viene a ser una especie de familia, que los protegen, que les crean toda una cultura narco alrededor del heroísmo que pueda ser formar parte de ellos. Así que mucho por hablar, mucho por tratar, de lo contrario vamos a seguir contando muertos. Excelente, César, vamos a seguir entonces con este tema para analizarlo. Ya regresamos.